Saludos. En Centroamérica, el salario mínimo se ha convertido más en una cifra simbólica que en una garantía de bienestar. Aunque los gobiernos anuncian normalmente aumentos, en la práctica apenas cubren más o menos la mitad de lo necesario para sobrevivir en la mayoría de países. Algunos peores que otros, obviamente, ¿no? Y antes que salte el comentario, en efecto, esto sucede incluso en los Estados Unidos. Y luego, para obtener un aumento o algo así, se necesitan como 6 u 8 meses. Así que realmente al final del día estás trabajando y no estás ganando nada, porque te están dando un salario mínimo. ¿Y más o menos cuánto haces al mes? ¿Cuánto tiempo llevas en esto? 5 meses. ¿Cuánto haces al mes? $2,000. ¿Y cuánto tiempo llevas trabajando en esto? Casi ya un año. ¿Cuánto haces al mes? Como 3,000. ¿Cuánto tiempo llevas en esto? 3 años. La economía más poderosa del mundo, el salario mínimo tampoco alcanza para cubrir el costo real de una vida. En California, por ejemplo, hay salario mínimo estatal desde los $16.50 por hora. Pero para los costos de vida mínimos, una persona debería ganar por lo menos $28. Alguien podría decir que más. Deje su comentario si conoce una realidad un poco distinta. Cada quincena, millones de trabajadores hacen un difícil equilibrio entre la alimentación y el pago de los servicios básicos, entre transporte, medicamentos, entre otras cosas importantes. Entonces, la brecha que refleja el alto costo de los servicios y el diario vivir básicos, hay una distancia bastante notable. Y ante todo esto, obviamente la gente trabaja más o busca empleos donde paguen salarios mucho más altos por arriba del mínimo, porque si se queda solo con eso, obviamente no termina mes. Dato importante, para esta lista, para hablar de Centroamérica, en varios países los salarios mínimos se dividen en industrias, tamaños de empresas y otros factores que lo hacen muy variable, es decir, no es una cantidad exacta, pero a continuación se presentan los montos promedios o más altos de los países para fines ilustrativos y de referencia. En la región, Nicaragua registra el salario más bajo. El monto promedio responde al sector de la construcción, establecimientos financieros y seguros, cifrado en 13.315 córdobas mensuales. Y esto equivale aproximadamente a $363. El costo de la canasta básica en Nicaragua, que incluye 53 productos, pasó de un costo unos $562 al cambio oficial. El salario mínimo nicaragüense de muchos sectores no alcanza para comprar ni la mitad de los productos básicos de alimentación. Y aunque ha tenido algunos aumentos, sigue siendo el más bajo de la región. Por otro lado, el costo de la canasta básica de alimentos básicos necesarios en el país se estima aproximadamente en $565, lo que implica que incluso con el salario mínimo más elevado, un trabajador no dispone de los ingresos suficientes para cubrir los gastos básicos. Y Nicaragua ha convertido sus bajos salarios en un factor de competitividad económica, atrayendo buena parte de inversión extranjera gracias a la mano de obra con la que dispone, estabilidad cambiaria y regímenes fiscales bastante favorables, especialmente en las zonas francas. Aunque vale aclarar que Nicaragua tiene muy buena parte de economía agrícola y ganadera. Eso beneficia bastante al país para consumo interno. Le sigue El Salvador. El salario mínimo más alto corresponde a sectores de industria y comercio, servicios, fijado en $408 mensuales, después de un incremento del 12% aprobado en el 2025. El aumento del 12% al salario mínimo tuvo aprobación por unanimidad. El aumento al salario mínimo tuvo que ver con la necesidad. El sector industria, comercio y servicio pasa de tener un salario mínimo de $365 a $408.80. Pero aunque esto obviamente fue un avance muy significativo, el contraste con el costo de vida sigue siendo bastante alto. El costo promedio de gastos básicos supera fácilmente los $700, comenzando con la canasta básica urbana, además de costos de vivienda, transporte, educación, salud, entre otros, apenas cubre poco más de la mitad de las necesidades esenciales, dejando en evidencia que el trabajo formal todavía no garantiza una vida relativamente digna. Todo el mundo se queja que cuando sube el salario mínimo, las cosas suben el doble. Ante la insuficiencia de los ingresos laborales, la mayoría de las familias salvadoreñas recurre a una estrategia de supervivencia múltiple que combina distintas fuentes y formas de ingreso. En primer lugar, las remesas familiares se han convertido en el principal sostén económico. Y por supuesto, muchos tienen ingresos complementarios a través de pequeños comercios. Pero en síntesis, el país se mantiene a flote gracias al esfuerzo de las remesas.
En Guatemala, el salario mínimo más alto establecido en promedio para 2025 alcanzaba 3.723 quetzales mensuales, equivalentes aproximadamente a $480, aplicable al sector no agrícola en la circunscripción. Y aunque la cifra puede parecer bastante competitiva en comparación con otros países de la región, la realidad también es compleja. Sin embargo, el salario mínimo se mantiene, lo que refleja que una familia de 5 personas en un área urbana requirió en febrero el equivalente a $1.200 para su alimentación y pago de bienes y servicios. Economistas prevén que los precios de los productos en la canasta básica se mantengan estables. Los costos cotidianos de vida obviamente superan lo que es el salario mínimo, incluido siempre gastos básicos como vivienda, ropa, calzado, entre otros. Y obviamente todavía hay una brecha que del salario mínimo no se alcanza a cubrir. En consecuencia, una familia promedio necesita por lo menos 2 salarios mínimos para cubrir sus necesidades esenciales. Las familias sobreviven combinando agricultura de subsistencia, empleo informal y comienza a añadirse el factor también de las remesas. Pero su principal fortaleza económica radica en su capacidad agroexportadora: café, azúcar, banano, verduras, su ubicación estratégica y una economía abierta que facilita el ingreso de divisas. Y algo determinante es que, por supuesto, produce mucho alimento. Eso obviamente les ayuda bastante. En tercer lugar, Honduras, donde el promedio del salario mínimo se sitúa aproximadamente en 17.500 lempiras mensuales. Esto, redondeando, podría alcanzar los $660 para el sector comercio, construcción y empresas medianas y grandes. El costo estimado para una familia pequeña, lo básico, supera fácilmente los $1.000. El detalle es que así como sube el salario, también el costo de vida, y al final todo queda en lo mismo o peor. Entra en vigencia el salario mínimo, pero en menos de 6 meses la inflación lo ha absorbido. Honduras es el país líder del empleo informal en Latinoamérica. El principal ingreso de los hogares hondureños provienen del empleo informal. Y este desajuste implica que incluso el salario mínimo más alto apenas cubre el 31% de los gastos básicos necesarios para el bienestar de una familia. La brecha es particularmente grave para hogares con varios dependientes y gastos de vivienda, salud y transporte, educación. Las familias sobreviven mediante la diversificación de ingresos con un contexto donde el salario formal rara vez cubre las necesidades básicas. El trabajo informal es la principal red de subsistencia. Más del 60% de la población económicamente activa se dedica a las ventas de negocios por cuenta propia. También las remesas familiares para 2024 superaron los 9.200 millones y representan más del 25% del PIB nacional. Y nuevamente se confirma que un país más, Honduras, no puede mantenerse en pie con los salarios mínimos básicos, sino por la tenacidad y el esfuerzo de sus familias y también el dinero que llega del extranjero. Y luego entramos a los países que tradicionalmente sí tienen ingresos más elevados. Aunque siempre hay déficit, en Costa Rica, por ejemplo, el salario mínimo mensual promedio ronda los $725, según los aumentos recientes. En contraste, los datos del costo de vida indican que una familia pequeña puede necesitar alrededor de $1.350 hasta $1.500 para cubrir sus costos básicos necesarios. Aún con ese monto, se revela que la brecha es sustancial. Aunque el salario mínimo sea relativamente alto para la región, muchos hogares están ganando esa cifra y sigue sin acercarse a cubrir los gastos básicos. En Costa Rica, muchas familias logran salir a flote gracias a la combinación de estrategias económicas y un apoyo informal, aunque es menor que en los otros países. Hay muchas personas que añaden emprendimientos pequeños y la suma de varios miembros de la familia que también trabajan, y es como normalmente se sostiene una familia que no tiene altos ingresos. Y el primer puesto, Panamá. El salario mínimo promedio se sitúa alrededor de los $640 mensuales, según datos oficiales. La plata no alcanza. 7 de cada 10 panameños ganan menos de $1.000 al mes. 16% ganan menos del salario mínimo. El porcentaje más alto es el 30% que devengan mensualmente entre $600 y $799 mensuales. La brecha salarial disminuye aún más cuando nos acercamos al sector informal. Por otro lado, los estimados de costo de vida muestran que una pequeña familia podría necesitar también aproximadamente $1.900 para cubrir los gastos básicos en la zona urbana. Aún así, es bastante sensible e implica que quienes perciben salario mínimo enfrentan un desfase significativo para cubrir plenamente sus necesidades básicas. De modo que en la práctica muchos hogares deben recurrir a mecanismos adicionales, trabajos informales, múltiples fuentes de ingreso, varios miembros de la familia trabajando para poder mantenerse a flote. Y en síntesis, el salario mínimo en la región de Centroamérica
Funciona más como una referencia legal o un piso normativo que como un ingreso realmente capaz de cubrir las necesidades básicas de una familia. Su fijación corresponde a criterios legales y negociaciones entre sectores, pero no guarda una relación proporcional con el costo de vida. Por eso hice la aclaración al inicio de Estados Unidos, en el cual también hay salarios mínimos, pero están bastante lejos de cubrir las necesidades de las personas. Así, aunque en el papel el propósito sea garantizar un umbral de dignidad laboral, en la realidad económica de la región, marcada por la alta informalidad, bajos niveles de productividad y desigualdad estructural, el salario mínimo no asegura condiciones de subsistencia plenas para una familia. Tal vez para una persona sola, y aún así difícilmente le puede alcanzar. Pero con todo eso, la existencia del salario mínimo sigue siendo crucial, pues determina el nivel de ingreso de amplios sectores de la población y marca los límites dentro del marco jurídico que protege a los trabajadores de menores recursos. Y lo más preocupante, en varios países, parte del déficit del salario mínimo y el costo real de vida sigue siendo muy distante, abismal, evidenciando una brecha estructural que no se resuelve con simples ajustes anuales, empujando a miles de familias a sobrevivir con lo justo o incluso algunos endeudarse para cubrir lo básico. Lo invito a reflexionar y a dejar su opinión. ¿Qué cree usted que debería cambiar primero en el modelo de salarios, de productividad o las políticas de desarrollo social? Para, obviamente, intentar cerrar estas brechas, que en algunos países está peor que otros, pero se sigue marcando el día a día de millones de trabajadores en la región centroamericana. Saque su conclusión, deje su comentario que puede aportar a esta temática. Muchísimas gracias por llegar hasta el final. Cuídese mucho, se le aprecia. Hasta la próxima. Chao.